Bueno, arrancamos. Bueno, este es el primer panel, Fe y Convivencia, experiencias de diálogo interreligioso en un mundo rural. Mi nombre es Candela Sempol, soy parte del proyecto que UASIC que comentó Juan Cruz más temprano. Y bueno, la primera expositora es Pilar Bosca, es licenciada en Historia por la Universidad de El Salvador. Durante los últimos 8 años estuvo a cargo de la gerencia de relaciones con los cultos de la Dirección de Entidades y Cultos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también trabajó en el Poder Legislativo porteño. Desde diciembre de 2023 es la directora actual general de cultos del gobierno de la ciudad en Buenos Aires. Y a su vez desde 2024 forma parte del CALIR, Consejo Argentino para la Libertad Religiosa. Gracias. Bueno, muchas gracias a todo el grupo de la diplomatura por la invitación. ¿La anterior fue en el 2022? Sí, 2022. Ahí estuve también acompañando a Federico, que fue el que estuvo exponiendo en ese momento, que era el director anterior, así que fui parte también de esa corte, de cierta manera, ¿no? Bueno, y gracias por la convocatoria. Y bueno, el tema, como decíamos, Fe y Convivencia, experiencias de diálogo interreligioso en un mundo plural, es el panel que nos convoca a todos nosotros. Y la foto que están viendo es un almuerzo, uno de los tantos almuerzos que se hizo en la sede de la Casa de Gobierno, en Parque Patricio, donde se invita a los diferentes líderes religiosos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, siempre estoy hablando, ¿no? Para tener un almuerzo con el jefe de gobierno y otras autoridades del Ejecutivo porteño, donde no hay un tema, si se quiere, o un leitmotiv, digamos, para convocar a ese almuerzo, sino que es para justamente poder escuchar de primera mano las experiencias, expresiones, cuestiones, consultas, reclamos que tengan las comunidades de fe con respecto al ámbito del gobierno de la ciudad y, por qué no, también entre ellas, porque lo que estamos diciendo esto del diálogo interreligioso está instalado, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, lo que me toca a mí y lo que voy a hablar, es que este ida y vuelta se da con mucha naturalidad y eso también que se puedan hablar en esa misma mesa temas quizás buenos o con buena onda y temas que no lo son tanto, porque nos ha pasado también. Y lo han sabido hablar en un buen tono, digamos, y de una buena manera. Para ordenar un poco la charla, quería primero dar un pantallazo de lo que es el Buenos Aires como se da el encuentro y diálogo interreligioso, el valor que nos dan las comunidades de fe al gobierno, todo lo que aportan, ¿no? Las experiencias que hemos tenido en la ciudad de Buenos Aires y la visión del jefe de gobierno actual y la dirección en esta nueva gestión, porque como todos bien saben, hubo un cambio de gestión, que fue tanto a nivel nacional como en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que por más que es el mismo quizás signo político, siempre tiene una impronta diferente en cuanto al relacionamiento con las comunidades de fe. Bueno, ahí podemos ver 950 templos, 11 grandes familias, dice, porque estamos abarcando todo lo que tiene que ver con el mundo cristiano, si se quiere, las diferentes raíces y denominaciones que tenemos en la ciudad, con lo cual, por lo que pueden ver, hay una gran riqueza y una gran diversidad en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Algunas más minoritarias, otras más mayoritarias, pero todas siempre presentes en lo que nos cabe a la dirección de cultos. Nosotros no tenemos un registro de cultos propio, nos regimos por el Registro Nacional de Cultos que maneja la Cancillería, ¿no? la Secretaría de Cultos, por lo cual todo aquel que tenga su registro de cultos vigentes, digamos, es bien recibido en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en lo que respecta, digamos, a lo que es jurídicamente establecido. Esto no quita que también hemos pasado procesos por algunas comunidades, como por ejemplo la SIG, que mientras estaban haciendo, ¿no? ese proceso administrativo, ¿no? Con Cancillería, nosotros también desde nuestro lugar, de manera informal, los hemos acompañado a que puedan, ¿no? tener su registro en el tiempo y forma indicado. Así que, bueno, esa aclaración la quería hacer porque hay otras jurisdicciones que sí tienen sus propios registros o algún tipo de paso administrativo, digamos, o fichero, ¿no? Que en el caso de la ciudad no existe. Esto es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años, ya la primera, desde el año, si no me equivoco, 2004-2005 existe una dirección de cultos en la ciudad de Buenos Aires, cuya primera directora fue mujer también,
en el momento de, bueno, Aníbal Ibarra y Tellerman, ahí comenzó lo que era una elección como un área primero, después fue tomando quizás un poco más de forma, porque se entendía que era un valor, una riqueza que era propio de la ciudad en cuanto a la diversidad de cultos que teníamos, ¿no? Y que era un elemento importantísimo en lo que era la construcción de políticas públicas y de relacionamiento. Me está matando, tengo que ir más rápido. Bueno, sí, estoy en el 1. Bueno, no importa, chicos, vamos a meterle onda. Bueno, cuestión que es importante el relacionamiento con los cultos, no solo por lo que hace estrictamente al culto, ¿no? A lo religioso, a lo litúrgico, sino porque tenemos mucho y de vuelta en un gran abanico de cuestiones como pueden ser las educativas, las sociales, las sanitarias, que un poco fue saliendo, ¿no? En la encuesta que fuimos viendo. Bueno, concretamente, ¿cuál es este agregado que vemos, ¿no? Por un lado, la capilaridad territorial, o sea, las comunidades están presentes en los barrios, en las comunas, en los barrios más vulnerables, en los no tanto, y están claramente muchas veces tan cerca de la gente que muchas veces llegan a donde nosotros no llegamos, ¿no? Y necesitamos de ellos para poder llegar de manera más completa y eficaz. Por otro lado, el trabajo activo social, no tanto en la contención espiritual y la contención social y la contención muchas veces también material. Y eso lo vivimos en la pandemia, lo hemos visto. Fueron herramientas clave para poder llegar con alimento, con las vacunas, ¿no? Nosotros hemos tenido muchas experiencias muy ricas durante la pandemia y fuera de ella también. O sea, se cuenta porque aparte este valor agregado que tiene la comunidad en cuanto a la responsabilidad y al compromiso con el otro, ¿no? Que no está tenido quizás por otras cuestiones que nos involucran como políticos más como las partidarias, ¿no? Claramente son un referente importantísimo a la hora de trabajar mancomunadamente. Ellas también nos dan el termómetro social muchas veces, ¿no? Son referentes en cuanto a cómo está el clima, cómo está la calle, como se dice habitualmente. Y eso también es muy importante a la hora de poder elaborar tanto políticas públicas como proyectos o programas determinados. Y por otro lado, fundamental esto que también salió en la encuesta que mencionaban antes, como camino de mejora para generar consensos, ¿no? Esto de el diálogo es una buena base para cuando hay conflictos, no solamente que tienen que ver con la resolución de conflictos en casos extremos como una guerra, ¿no? Pero sino también en cosas más cotidianas o pequeñas. Así que claramente es una prioridad para nosotros desde el gobierno de la ciudad el trabajo con ellos. Y en ese caso pasamos a la otra experiencia de diálogo interreligioso. Estoy tratando de meterle mucha energía. Desde el 2016, ya con la gestión de SBD, se comenzó con lo que eran los foros de diálogo interreligioso. Cada uno tuvo una determinada temática o punto de inflexión, si se quiere, marcada muchas veces por la agenda de ese año determinado, como puede haber sido el bicentenario en el caso del 2016. En otro momento hicimos en el 2018, si mal no recuerdo, un foro donde se invitó a las mujeres de las comunidades de fe a participar y del cual después se armó una mesa de diálogo interreligioso femenina de mujeres que, bueno, después medio que se fue con la pandemia por medio perdiendo, pero otra vez fue en base a temáticas concretas que tenían que ver con desarrollo humano, educación y derechos humanos. Digamos, siempre tratamos de que tenga una bajada concreta también más allá de lo estrictamente religioso, ¿no? Porque entendemos justamente el aporte que esto significa. Y el último, que fue el año 2022, fue con respecto al cambio climático. ¿Me quedan 2 minutos? Sí. Bueno. Yo ahora relajo. No, lo que les quería comentar era esto, que hablando un poco también del diálogo, en ese foro que fue con el tema del cambio climático, ¿no? Que es una preocupación también que toca a muchas de las comunidades de fe desde diferentes ámbitos, se invitaron los alcaldes que participaban del foro C40, que era un foro mundial de alcaldes que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires, y vino el vicealcalde de Tel Aviv. Entonces cuando llega a la reunión, estaban todos representantes macrisafro, rabinos, musulmanes, ¿no? Y entonces se acerca a Federico y al jefe de gobierno y les preguntan, bueno, ¿y todos ellos dónde se cambiaron? No, le dicen, no se cambiaron en ningún lado, vinieron caminando en sus autos, en su colectivo, digamos, pero no, claro, pero ¿dónde se cambiaron? ¿Dónde se pusieron?
pusieron la equipada, el shape. No, vinieron caminando así, nadie se cambió, las mujeres con velo, digamos. No puede ser. El tipo estaba azorado de que cómo existía esa posibilidad de caminar mostrando en algo concreto como es la vestimenta, la propia convicción religiosa de cada uno. Bueno, para muestra bastó un botón y tiene que ver un poco con esta característica, quizás puede ser que en otros lugares de Argentina no sea tan común, pero que en la ciudad de Buenos Aires es muy común. Y nadie se asombra de ver a alguien con kipá, o con turbante, o con una gran cruz colgada, ¿no? Bueno, no quiero, voy a dejar el PPT, pero bueno, hay muchas iniciativas como la Noche de los Templos que también tienen que ver con el tema de la discriminación, ¿no? Poder conocer al otro, entrar, algo que quizás no está abierto o prohibido el resto de la semana para el resto de la comunidad. En la Noche de los Templos se abren las puertas, la gente puede acceder de manera gratuita, por supuesto, y conocer un poco más de aquella, más allá de esa puerta que cuando la vecina pasa y está cerrada y se queda acá atrás, bueno, ¿qué pasará acá, no? ¿Qué fantasma? Y ahí está un poco la base de la discriminación, que es el desconocimiento, ¿no? Bueno, esto nos parece fundamental. La Noche de los Templos, las visitas guiadas que realizamos a lugares de culto, donde la visita la realiza, digamos, la dirige la propia comunidad de fe y no alguien de la dirección, porque esto es algo también importante que creemos. Nosotros no somos los paladines del diálogo interreligioso. Nuestra tarea no es estar armando, digamos, y ya terminó el tiempo. Ok, me queda un montón, pero bueno, a lo que voy es que nosotros somos facilitadores, si se quiere, podemos prestar esta ayuda, que se puedan dar los canales, los espacios necesarios, pero son las propias comunidades de fe las que realizan este diálogo religioso. Y desde nuestro lado sí, quizás potenciarlo como podemos con pequeñas iniciativas o programas donde los protagonistas son ustedes, digamos, además de las autoridades o los líderes, es la gente misma. Y eso lo vimos, vuelvo a la pandemia, porque mormones dándoles comida a los de Cáritas, musulmanes abriendo mezquitas para que la gente se vacune, evangélicos abriendo los templos para vacunatorios y para donar sangre. O sea, los ejemplos se multiplican y son muchos. Y hoy por hoy también el tema de adicciones, maternidad vulnerable, el trabajo que se realiza mucho. Yo pensaba un poco en la encuesta también fue en el 2022, que bueno, hubo ciertos proyectos de ley que movilizaron mucho a diferentes grupos religiosos, y eso también creo que puede marcar un poco esta discriminación en lo educativo, ¿no? Sí. Que veíamos en la encuesta. Me quedé pensando un poquito en eso, pero creo que más allá de esto, la realidad es que el diálogo existe, es real, es concreto, es todos los días, más allá de que obviamente los líderes son o las autoridades de las ciudades son los que uno quizás más ve, pero realmente yo veo que hay un trabajo. Ayer estuvimos en el centro islámico que estaba, bueno, vos también estabas saliendo, no. Pero Juan sí estaba, y a ver, estábamos celebrando el Eid, combinación del Ramadán, y estaba el arzobispo de Buenos Aires, estaba gente de Asiera, que es la asociación, bueno, todo el mundo lo conoce ya, estábamos nosotros, realmente, y todo con mucho respeto y compromiso frente al otro, ¿no? Y creo que esto es lo que yo puedo dar fe después de 8 años al frente, en el marco de la dirección de cultos, y siempre que uno levanta el teléfono y che, me das una mano con esto, ¿qué te parece hacer esto? La respuesta es, y dale, vamos, vemos, o sea, nos ponemos y nos sentamos y lo armamos. Así que, bueno, se me terminó el tiempo, no quiero sacarle más tiempo a los expositores, tenemos las redes de la dirección ahí para el que quiera ver, seguirnos, y conocer un poquito más de lo que se hace en el día a día. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con Agustina Quiroga y Juan Ignacio Torreiro. Agustina es licenciada y profesora de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, también profesora adjunta ordinaria de la Cátedra de Historia Social General y de la Cátedra Fundamentos Psicopedagógicos de la Educación en la Facultad de Artes también de la Universidad Nacional de La Plata. Fue directora provincial de Relaciones con la Comunidad y actualmente es directora de Participación y Relaciones Comunitarias del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y Juan Ignacio es profesor de Ciencias Sagradas y Filosofía, director de cultos de la provincia de Buenos Aires, que pertenece a la Dirección Provincial de Relaciones con la Comunidad de la Jefatura de Asesores del Gobernador.
docente de formación religiosa en escuelas secundarias y publicó en 2018 el libro Sean protagonistas, un compendio del magisterio geopolítico social del Papa. El teclado. Yo lo hago. Bueno. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo hacemos? Nos presentamos, bueno, ya nos presentaron, les agradecemos. Somos un poco No protocolares. Ajustense al tiempo, porque si no... Sí, claro, sí, me da como que Nos van a matar. Bueno, antes que nada agradecerles el espacio, nos solidarizamos con la universidad, con sus trabajadores, con todos los docentes, creemos en la educación pública muy fuertemente y también nos solidarizamos con los investigadores del CONICET, el grupo SEIL, que al CONICET se lo está estigmatizando como que son ñoquis y realmente nosotros sabemos de primera mano que son personas que investigan y contribuyen a la sociedad nuestra en este tema específico que a nosotros nos sirve muchísimo en el tema que nos compete. Así que, bueno, no sé si querés poner la primera. Sí. ¿Querés empezar vos? No. A diferencia de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires tiene una extensión muy grande, son casi 18 millones de habitantes. Si tuviera que contabilizar la cantidad de templos o personas, no tenemos el dato exacto de cuántos, pero son miles. O sea, en el registro nacional hay miles. Creo que el último dato que tengo son casi 15.000 inscriptos oficialmente, pero hay más. Sabemos que hay muchos más, así que eso es un poco el dato para que lo tengan en cuenta. Nosotros armamos, digamos, de la historia de la dirección de culto, siempre la dirección de culto de la provincia de Buenos Aires tuvo más relación con el culto católico, históricamente, en la cercanía del gobernador con el arzobispo de La Plata, históricamente hace muchos años. Era más las relaciones, hace unos años empezó a abrir, también con la corriente que empezó a surgir en Argentina, de la interreligiosidad. Y ahí se empezó a abrir a todos los diferentes credos. Nosotros estamos desde el 2021, y ahí, cuando se empezó a abrir un poco después de la pandemia del 22, dijimos, bueno, hay que hacer un encuentro, un foro de diálogo interreligioso para que las comunidades se encuentren y empezar a poner en agenda, queremos poner en la provincia de Buenos Aires en agenda la política de diversidad religiosa. Y eso armamos 2 foros, el primero. ¿Para qué? ¿El anterior? Sí, por eso era importante que digan, estamos bien. Bueno, en la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios, de los cuales 38 cuentan con direcciones de culto, direcciones, coordinaciones, jefe de la oficina de culto. Los que están en azul son los que se fueron juntando desde que estamos nosotros. Hay 3 que son subsecretaría, La Matanza, Lomas y Moreno son subsecretarías, tienen rango de subsecretaría, y San Martín también está hablando. Es una agencia pero tiene rango de subsecretaría, es una agencia de diversidad religiosa. Y todo lo demás son que tienen oficinas y bueno, que participan activamente. Y una de las cosas que hicimos con Agustina desde que estamos es trabajar con los directores de culto también de manera muy cercana y que también formar a ellos en esta área, porque muchas veces pasa, que esto también está bueno que lo sepan, los directores de culto son, que el intendente pone a alguien que sabe, no sé, es evangélico y tiene que llegar a ser evangélico, lo pone de director. O tiene buena relación con el obispo y lo pone de director. Pero el funcionario de culto tiene que tener relación con todos, las autoridades, con toda la diversidad religiosa. Entonces nuestra tarea fue empezar a dialogar y hacer ámbitos formativos para que los funcionarios de culto entiendan que su función es tener una función de Estado con políticas de Estado de culto, ¿sí? Con todas las comunidades. ¿Querés contar el primer foro? Bueno, vamos haciendo así, después No, nosotros tuvimos como bien decía Juano, tuvimos una de las definiciones que fue, bueno, trabajemos esto de lo interreligioso y obviamente vieron que cuando uno se le ocurre lo primero que piensa es un foro, ¿no? En un espacio de encuentro con las distintas religiones, que la verdad que lo primero que hicimos como definición política, que me hacía acordar un poco lo que Juan Esquivel señalaba, de esto de que como funcionarios interactuábamos mucho con las comunidades, lo primero que hicimos fue una reunión con los distintos directores de cultos, hacerles este planteo y nos dijeron que estábamos locos, ¿no? La primera respuesta fue, no se va a poder.
Se van a Se pelear. van a pelear, Van a hay discutir. disputas, van a discutir y nosotros dijimos lo vamos a hacer igual. Porque si hay discusión, bueno, también es un dato de la realidad y nos va a dar, ¿no?, la posibilidad de diagnosticar e intervenir con políticas públicas en relación a eso. Así que bueno, hicimos en realidad en los 2 años que estuvimos juntos en gestión, porque ahora estamos en distintos lugares, hicimos 2 foros. En el primero tuvo una dinámica que también nos ayudó a hacer un balance y replantear el segundo. Como hoy hablaban de lo interreligioso, obviamente que fue un debate provincial el cierre del foro, ¿no? A ver a quién sentábamos, a quién no en esa mesa, y había cultos que estaban además como sobre representados, porque, como ustedes bien saben, el culto católico es mucho más verticalista, entonces si uno pone a un referente bastante, digamos, alto, está expresando el culto. En cambio en el mundo evangélico tuvimos que sentar a un representante por cada federación. No, igual no hubo mucho problema ahí, pero el tema era entre las federaciones, ¿no? Que se pongan de acuerdo, cuánto habla cada uno. Terminó siendo una mesa enorme y masculinizada, también un dato. Después también, como otra cuestión, es que nosotros organizamos el planteo del primer foro interreligioso por mesas temáticas, quiero decir cuáles eran, pero yo la que más me acuerdo es la de género, que también se trabajó, pero bueno, fueron todas mujeres, y lo que terminó sucediendo, que después nos hizo replantear el segundo foro, fue que todas las mujeres estaban sentadas en esa comisión debatiendo, y en las otras casi todos los hombres. Entonces, bueno, son cuestiones que después nos sirvió para ir repensando la política. Sí, fueron las temáticas que me acuerdo ahora, pero era el trabajo social, el trabajo en adicciones, turismo religioso y arte, adicciones, el tema del cuidado del medio ambiente y género. Bueno, fue muy rica el debate, muy bueno eso, pero bueno, también vimos la extensión de las horas, duró muchísimo, fue larguísimo. Así que al año próximo hicimos un foro más acotado donde se pueda trabajar más concretamente y que todos puedan participar y que no sea tan extenso porque muchos se tenían que ir, entonces fue más corto. Vieron que una de las características que tenemos las comunidades religiosas es que hablamos mucho. Nos gusta mucho hablar, debatir y por estas horas. Fue en Quilmes. Ese fue en Quilmes y la temática fue bajo los 40 años que se cumplía la democracia. Entonces, lo que en el anterior creo que está igual no importa. El lema que tenía era, ahí está, las comunidades de culto fortaleciendo la convivencia democrática y a su vez, bueno, dimos distinciones a las distintas comunidades de culto en el fortalecimiento de la democracia, ¿sí? Específicamente también ahí en Quilmes está el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que bueno, en el medio de la dictadura fue una de las comunidades que hay una foto muy emblemática que está el rabino Marshall Meyer con obispos Zaine Novak y un pastor, creo que era Míguez, entrando a la casa de gobierno pidiéndole a la dictadura por los desaparecidos. Fue una de las comunidades, entonces quisimos valorar eso. Y ahí, como decíamos, tuvimos una definición también política, que en esta oportunidad el panel iba al principio y no sentamos a referentes religiosos, sino que sentamos a investigadores o quienes producen conocimiento en relación a las prácticas religiosas, como para brindar información y herramientas para el debate, que fue el mismo debate en todas las comisiones en esta oportunidad. Digo esto porque es un poco la cocina, ¿no? Y cómo uno también desde el Estado va reformulando a partir de la práctica las políticas públicas o lo que estamos, digamos, ofreciendo a partir, digamos, de este caso a las comunidades que asistían a estos foros. Ahí sí que pasa para... Y que estaba Mariela. Sí, ahí está Mariela. Entre otros. No era rubia en esa época. Bueno, esto es una... Lo voy haciendo rápido porque hay muchas cosas, pero hay poco tiempo. Se nos ocurrió hacer también una mesa interreligiosa de juventudes, de jóvenes, que pertenecen a diferentes denominaciones, y la verdad que fue muy enriquecedora, porque también hay que apuntar, una de las cosas que empezamos a apuntar al futuro, ¿no? Ver los que se están formando, que también los jóvenes entiendan esto para el futuro, que es lo importante de la interreligiosidad. Y armamos un árbol, se nos ocurrió, surgió de ellos, no es que nosotros... Una de las cosas importantes con los jóvenes, uno puede llevarle todo cocinado, si no tienes que escuchar a ellos, ver que también que sea algo de ellos, ¿entiendes? Nosotros ya tenemos más de 40, entonces ya los pibes tienen otra impronta y está bueno que ellos pongan su impronta. Se les ocurrió hacer un árbol que vaya de comunidad en comunidad, elegimos el Seibo, que es
la Flor Nacional, y fue de comunidad en comunidad y hacían actividades contando de lo que es el diálogo interreligioso en las comunidades. Y ese árbol fue pasando y lo regaban, y también tenía que ver con el cuidado del medio ambiente, y todos somos parte de ese cuidado. Y por último, la actividad que hicimos fue plantar ese árbol, el Cebo de la Paz, en el jardín de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y esa mesa fue que... ¿sí, después? Antes. Ahí está. Bueno, no, más arriba. Le encargamos a los jóvenes que hagan el cierre del foro. Así que los jóvenes creo que fue el mejor momento del foro. No, me refiero a lo emotivo, ¿no? Fue todo hermoso, pero digo, en cuanto a lo emotivo, el significativo fue un momento que fue muy lindo, ¿no? Emocionante. Hicieron una oración cada uno de ellos por la democracia y prendían juntos una vela. Lo armaron ellos, nosotros no. A los seminarios. Bueno, acá capaz nosotros, varias cuestiones. Una de los lineamientos políticos, nosotros estábamos organizados, aviso esto porque después ahora está distinto, pero la dirección de culto pertenecía a la Dirección Provincial de Relaciones con la Comunidad en la que yo estaba, y ambos pertenecíamos a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales que conducía Mario Porto en ese momento. Todo esto dentro del Ministerio de Jefatura del Gabinete de Ministros de la provincia. Lo digo porque también es un dato a tener en cuenta que Hilaria ha investigado este tema, pero la dirección de cultos de la provincia de Buenos Aires, con 17 millones, sigue siendo una dirección de línea, ¿no? Es un dato también para tenerlo en cuenta. Ahora hubo movimientos, pero sigue ahí, digamos, a pesar de que nosotros queremos jerarquizarla un poco más. Y entre esas cuestiones lo que empezamos a ver, que era un problema, pero no un problema como problemática, sino una pregunta. Problema era que, bueno, muchos de los funcionarios de culto que ocupaban lugares en los municipios tenían obviamente una afiliación, ¿no? Un culto que ellos practicaban, pero que a veces eso hacía como un cortocircuito o intervenía en sus prácticas como agentes del Estado. Es decir, no querían atender, por ejemplo, a otras religiones porque no dialogaban o porque vivían momentos de tensión. Entonces ahí decidimos, junto al subsecretario, implementar este seminario de religión y sociedad, en el cual trabajamos a partir de la categoría del prejuicio, ¿sí? Que después además fue una categoría que la trabajamos en una campaña contra la discriminación por motivos religiosos. Esto de que cuando abordamos el prejuicio, y que muchas veces el prejuicio termina en estigma, imposibilita a quienes somos expresión del Estado poder trabajar, digamos, de manera rigurosa con los ciudadanos o con la ciudadanía en general y la ciudadana. En base a eso hicimos cuatro seminarios, pudimos desarrollar, y la idea es que Juana creo que los va a seguir haciendo, en el cual invitamos a distintas religiones y a referentes de estas religiones a formar a estos funcionarios de culto de los 135 municipios, aunque participan menos, pero bueno, como para instalar, claro, ofrecer información sobre distintas religiones, porque obviamente es un aspecto de capacitación e información de estos cuadros técnicos y políticos, que al final también sabemos que se hace obviamente política en todo municipio. En relación a eso, fuimos invitando, bueno, ahí nos pusimos a referentes, el último lo hicimos con el CIRA. Ahí está, Sí, nosotros ahí está. Claro. Primero fue con Ay, mirá, hace un montón. el primero fue vino el secretario de Culto de la Nación a hablar del rol, de la función que tenemos en el Estado, Guillermo Olivetti. El segundo lo dio Silvina Chemen, Silvina Chemen, que es de esta ciudad, de la comunidad Betel, comunidad judía, y hablando de lo que es el culto judío, la comunidad judía, formándonos. Eso fue muy bueno. Se hizo en Malvinas, Argentina, el primero fue en La Plata. El tercero se hizo otra vez en La Plata y lo dio Monseñor, Víctor Manuel Fernández. Todos entendemos. Tucho Fernández, que es Víctor Manuel Fernández, que ahora es el cardenal en cargo del dicasterio para la doctrina de la fe del Vaticano, vino a hablar sobre la fraternidad en Fratelli Tutti, que el punto 8 habla de la fraternidad entre las religiones, Papa Francisco. Y el último fue, me decía Agustina, el del Centro Islámico. La idea es este año hacerlo con la comunidad afro-umbanda y con el mundo, la comunidad evangélica, ¿no? Bueno, viendo todas las vertientes que hay en el mundo evangélico. Bueno, obviamente que estas exposiciones se sistematizaron y se publicaron, que más adelante van a ver. Cuadernillos están colgados en la página de la provincia también porque consideramos que es material para la población en general o para difundir en general. En
relación a eso, bueno, también fuimos y promovimos mesas de diálogo interreligioso en otros municipios. Por ejemplo, esta es una experiencia que la queríamos poner porque en Dolores no había, y aún todavía no hay, dirección de culto. Entonces, bueno, también a través de estas experiencias vamos motivando la institucionalización de esas áreas. Una cuestión que nos parecía, digamos, a ver si llegamos, pasó un poquito, más. Estos son todas las relaciones. Esos son fotos de que fuimos participando en la comunidad. Más En la comunidad judía. porque hasta que llegue lo de Guinaldo, Bueno, claro, es lo que Nosotros tenemos a cargo la peregrinación a Luján, que pasa por los 7 municipios de la provincia de Buenos Aires. También ayuda, Claro, para sí, que sí. me toque. Claro. La parte de Liniers está Pilar y nosotros toca ahí de Ciudadela en Después lo adelante. decote. Hicimos una, como a modo formativo, hicimos una resolución ministerial de cómo es el procedimiento que tiene que hacer la comunidad católica para presentar las notas y que todos los ministerios presten el servicio. Todo, sí. Y esto también, ¿por qué? Porque el compañero ya hablaba de la importancia de la producción científica. Nosotros en nuestras normativas, en los fundamentos, citamos a las encuestas que realizan el CEI, por ejemplo, ¿no? Es decir, la política pública se apoya constantemente en la producción científica y a la hora de fundamentar, por ejemplo, que haya una reglamentación de apoyo a la peregrinación o la creación del Consejo Provincial de Cultos, que es un consejo que también se creó en la provincia, en los fundamentos, bueno, ponemos porque 8 de cada 10 personas practican algún tipo de religión en el país. Es la única encuesta. Digo, claro, porque nosotros tuvimos una gestión corta por los cambios de gestión del 21, ahora que continúa, pero el 21 hasta diciembre del 23, y pudimos producir un montón de política pública gracias a las investigaciones ya realizadas, en este caso por el CONICET. Por eso realmente creemos, porque si el Estado cuando gestiona a la vez tiene que investigar y producir información, no llegaríamos con los tiempos, menos porque gestionar implica urgencia muchas veces. Entonces fue un diálogo constante con el material, con las investigaciones que hacían los compañeros, sobre todo con Mariela, con Juan, también con Marcos y bueno, con Pilar, pero nos nutría mucha información y muchas veces terminábamos estudiándolos, ¿no? Porque había que, bueno, qué sé yo, conocer los que más saben, los que han investigado en relación a esto, para poder producir políticas públicas lo más rigurosas posibles, que por supuesto después se evalúan y a veces se redefinen y se vuelven a analizar. Otra de las, digamos, instituciones con las cuales nos apoyamos, que ya va a aparecer si querés seguir pasando, es el INADI. Digo porque son justamente dos instituciones que el actual gobierno nacional está de alguna manera, digamos, persiguiendo, o más que persiguiendo, bueno, nada, es un debate político, ¿no? Ellos establecieron un debate contra, digamos, en este caso, la ciencia pública, financiada por el Estado, y por otro lado con el INADI, que gracias al INADI pudimos construir datos en relación a las prácticas de discriminación, pero no nos surgió ese interrogante porque estábamos debatiendo nosotros, sino que en la mesa interreligiosa de juventudes, el denominador común de todas las juventudes que estaban sentadas fueron que habían en algún momento percibido prácticas de discriminación. Incluso el culto católico, ¿sí?, que en los lugares donde ellos mencionaron había sido la universidad, Sí. donde no podían o se sentían fuera de lugar Hostigaban. o hostigados o señalados por, bueno, digamos, sentirse identificados con esa religión. Entonces, en función de eso, hicimos algunas campañas hacia el final de la gestión. Las placas. Ahí está. Que usamos los datos tanto del INADI como del CEIL como para visibilizar esta cuestión, porque en el sentido común todavía pareciera como que en Argentina no hay muchas prácticas de discriminación y la verdad que lo hay. Y también hay muchas prácticas racistas. Entonces, nos pareció importante instalarlo en la agenda pública para después, digamos, profundizar algunas políticas. Y en relación a eso, y ahora te dejo un cachito, a mí particularmente, también un poco por mi trabajo como docente, nos quedó como en lo pendiente un trabajo articulado con el Ministerio de Educación, porque como saben en la provincia nosotros tenemos toda una línea de formación en ciudadanía, pedagógica, que es el segundo ciclo a nivel secundario, que es construcción de ciudadanía, política y ciudadanía y trabajo y ciudadanía, y nos parecía interesante introducir información respecto a la diversidad religiosa, al menos en la provincia, que sea parte de la formación obligatoria de los estudiantes y de las estudiantes. No, obviamente, desde un punto de vista
catequesis, por decirlo de alguna manera, sino contar con la información de la diversidad, porque además el docente, los compañeros deben saber si un compañero está haciendo ayuno, por qué razón, o cuáles son las fechas, ¿no? O las PAFOS, o lo que sea. Yo porque No, yo quería... No, yo voy a decir, porque ahora yo no quiero trabajar con la policía, porque me fui al Ministerio de Seguridad y uno se lleva, ¿no?, las deudas de todo tipo con uno y con una, y bueno, estamos viendo a ver si hay posibilidad de, junto a Juano, generar un espacio de formación en relación a eso con las fuerzas policiales, que son agentes del Estado, ¿no? Solo a modo de, para terminar, que tiene que ver con esto, propusimos y se presentó el año pasado que surgió en el segundo foro una ley, la ley de Día de la Libertad Religiosa en la provincia de Buenos Aires. Algunas provincias ya lo tienen, acá en la ciudad lo tienen, que es el 25 de noviembre. Entonces la idea es proponer que ese día sea, y a su vez está en el proyecto de ley, el artículo 2, que se toque como efeméride en las escuelas. En las escuelas el día, o sea, de la ley aprobada, ese día porque es el día y es una de las cosas, también excusas para que también las escuelas Surgió justo en la última reunión, en la primera reunión del CARIR, surgió ese tema. Así que ya está presentado en diciembre del 2023 y se va a trabajar este año, así que yo estoy atrás de eso como loco, siguiendo a los legisladores para que traten el tema y se apruebe la ley. Así que nada más, agradecerles y bueno, muchas gracias. Bueno, acá estamos con Gabriel Arriola, coordinador de la mesa Encuentro Interreligioso. Ay, perdón. ¿Quién habla? Sí, coordinador de la mesa de Encuentro Interreligioso de la República Argentina, MEIRA, y es diplomado en Ecumenismo y Diálogo Interreligioso por el CELAM, en Diversidad Religiosa, Espacio Público e Interculturalidad por la UBA, y en la experiencia de Pentecostés como camino de la unidad de los cristianos por la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Colombia. Muchísimas gracias. Primero agradecer a Mariela y a todo el grupo de sociólogos que me han invitado a poder exponer como coordinador de MEIRA. Yo hace 25 años que vengo trabajando y acercándome a los cientistas sociales de la religión desde 1999 por el principio de que yo soy un conejillo de India. Ellos nos investigaban a los religiosos, pero después los religiosos no veíamos los datos de los que investigaban, entonces no servía de nada las investigaciones que hicieran si nosotros no las tomábamos en cuenta. Aparte del Estado, los propios religiosos. Entonces, en primera instancia, el agradecimiento, hace 25 años que vengo con la Casa del CEIL trabajando y después bueno, hice cursos e inclusive fue donde nos conocimos con Mariela a encuentros de cientistas sociales de la religión para escucharlos de primera instancia todas las investigaciones que hacen de los conejillos de India, que somos los protagonistas del juego. El Estado no es el protagonista del juego, los sociólogos y antropólogos no es el protagonista del juego, sino que somos los religiosos, los que creemos y estamos en contacto con la divinidad según como cada uno cree. Esa es la realidad. Entonces, y gracias por invitarnos a que los protagonistas del juego podamos contar una experiencia que hemos construido y con una característica especial. En primera instancia, primero, las cosas que hacemos en MEIRA tenemos que estar de acuerdo todos, porque es igualdad religiosa, como muchos quieren, y eso implica que la opinión de todos sí importa. Entonces, nadie puede hablar por MEIRA si no está autorizado por todos, con un sistema interno que nos pusimos de acuerdo desde el 2015. Entonces, claro que no, el texto acordado por 11 confesiones. No es tan fácil a veces ponerse a 12. Yo solo le explico que no todos o para enterarse de unas cosas. Acá hay hermanos afrorreligiosos en cantidad y de otras confesiones. Está mi hermano hinduista y hay otros, de la Fundación Alba, que es de los musulmanes, y de otros. No todos expresamos los mismos términos igual. Y solo con el saludo final de yo rezo por vos, era imposible ponerse de acuerdo, porque no todos rezan. Unos oran, otros hacen postulados, otros hacen reflexiones,
Entonces había que buscar, y hay que buscar a veces formas que a todos les... Y ahora que se incorporaron el año pasado los budistas, no todos creen en un solo Dios. O sea, tampoco puedes hablar de un Dios, sí puedes hablar de lo divino. Entonces, cuando se van incorporando las distintas expresiones para poder dialogar, y se hace difícil, no es posible. Si yo escucho al otro, comparto, respeto y camino. Esa introducción es de Gabriel. Ahora paso a lo que tengo que decir en nombre de Meira como coordinador. La Mesa de Encuentro Interreligioso de la República Argentina, Meira, nació en el año 2015 por iniciativa de un grupo de líderes religiosos. Hoy está integrada por 11 confesiones religiosas. Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Iglesia Católica Apostólica Romana. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ARRAU, Agrupación Social, Cultural y Religiosa Africanista y Umbandista. Asociación Escuela Científica Basilio, Culto a Dios, Confesión Religiosa de los Discípulos de Jesús. Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, AESUC, y también llamada Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial. Iglesia de Scientology de Argentina, Asamblea Espiritual de los Bahá'ís de Argentina, Gurdwara Guru Ram Das Templo Sikh de Buenos Aires, Kagayur, disculpen, Tenchen Chorin, Asociación Civil Jardín Budismo de Mahayana, es el templo de los tibetanos. Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON, y la Iglesia Evangélica Pentecostal, Ministerio Altadel. Nuestra misión: llevar a toda la ciudadanía un mensaje en conjunto. Todas las personas humanas conformamos la misma familia, viviendo juntos y fraternalmente en nuestra casa común, fomentando la amistad social como factor de paz. Meira está compuesta por referentes de distintas confesiones del Registro Nacional de Culto y representantes para el diálogo interreligioso de diversas diócesis católicas. Es nuestro objetivo alcanzar un espíritu de amistad, de diálogo y colaboración entre los fieles de distintas religiones, respetando la dignidad de cada persona, superando los prejuicios, estereotipos y temores. En el diálogo interreligioso todos hemos tomado conciencia y claridad que nos basamos en que cada uno cree que lo que cree es verdad y merece respeto, aunque tengamos diferencias en la concepción del más allá y de lo divino. Todos compartimos como factor común la conciencia de la existencia de lo absoluto, Dios o lo divino. Que los seres humanos trascendemos después de la muerte física, el deseo de ayudar a nuestros prójimos como consecuencia del diálogo interreligioso. Los miembros de Meira venimos caminando juntos, aceptando el desafío de vivir como hermanos, miembros de una misma familia humana, con nuestras diferencias y respetando la pluralidad de miradas sobre la trascendencia y el más allá. Nuestro caminar como hermanas y hermanos no estuvo exento de crisis, siempre superados por el afecto que pudimos construir al ir conociéndonos, no solo como personas, sino también en la fe que cada uno profesa y compartiendo hechos significantes de nuestras vidas, familiares y de nuestras congregaciones.
Hay momentos en que cada uno puede compartir lo que cree a los otros, lo que nos ayuda a comprender las cosmovisiones desde donde cada uno piensa y expone sus ideas. Hay momentos donde vemos formas de caminar juntos en algunos temas donde todos compartimos la misma visión. Hay momentos donde cada uno comparte a los demás su oración, reflexión o postulado, lo que nos hace crecer en el respeto por la visión de la divinidad que cada uno tiene. Para nosotros, esto es vivir la fraternidad humana, caminar juntos, convivir disfrutando de los momentos significantes para cada uno, compartir nuestra vivencia espiritual y hacer cosas juntos. Es nuestro deseo que la humanidad cada vez más se vea a sí misma como una familia y podamos convivir en paz y justicia, haciendo realidad la solidaridad entre los seres humanos. El último expositor es José Amadeo, profesor e investigador universitario con especialidad en Historia de las Religiones y Fenomenología Religiosa, Ecumenismo, Diálogo Interreligioso y Movimientos Religiosos Alternativos. Diplomado en la Diversidad Religiosa, Espacio Público e Interculturalidad en la UBA, director académico de cursos de diálogo interreligioso impartidos por la ONG Valores Religiosos. Muchas gracias por la invitación, así que es un gusto compartir con ustedes, con muchos ya nos conocemos. Una cosa pensé que me iba a tocar después de él, y yo quería enganchar, como van a hacer el proyecto con la policía, después el otro gran desafío son los periodistas y los medios de comunicación. Que en esto yo creo que va a ser más álgido que con... Pero bueno, y con Gabriel, con la posición de Gabriel, de decir que bueno, muchos de los líderes que fundaron Meire se formaron en el curso de valores religiosos, de las primeras promociones. Así que eso también de alguna manera a mí me enorgullece y un lindo, para mí es un honor compartir también con este panel y con todos ustedes. Bueno, lo que yo voy a contar un poquito rapidito es un poco cómo surge Valores Religiosos, ¿no? Valores Religiosos es un programa, proyecto que surge, vieron que en el 2001 todos fuimos testigos, por lo menos los que tenemos cierta edad, de la crisis 2001. No vamos a recordar, pero todos lo vivimos de diferentes maneras. Y vieron que era una crisis política, social, cultural, económica bastante compleja. Bueno, en ese marco, una iniciativa que era el diálogo, digamos, la mesa de diálogo, ¿no? Donde las religiones que en ese momento eran más preponderantes, no estaba todo el espectro de la diversidad como por ahí ahora podemos ver mejor, para tratar de ayudar desde lo religioso a el tema de esa vulnerabilidad que estábamos viviendo todos. Y en ese marco, en el 2002 surge este proyecto, que surge dentro de ámbitos de personas que son creyentes católicos romanos, que empiezan a de alguna manera vincularse y de alguna manera buscar, como darse cuenta, ¿no? Que los valores religiosos aportan mucho elemento para la curación de heridas y para construir una sociedad mejor, ¿no? Entonces surge este proyecto que de alguna manera empieza con un proyecto medio loco, que todavía sigue, porque es lo primero que hacemos nosotros, es que todos por ahí conocen, el suplemento Valores Religiosos, en el diario Clarín los segundos miércoles de cada mes. De hace 22 años, 23, digamos, se viene haciendo, ¿no? Todavía seguimos en el formato papel, aunque también está digital, es accesible gratuitamente todos los números del 1 hasta el actual, que salió ahora justamente este miércoles, en el portal de valoresreligiosos.com.ar, ¿no? Empezamos con esa idea, ¿no? 3 religiones, el padre Guillermo Marcó, católico romano, el rabino Daniel Goldman, del judaísmo, y Omar Abu del Islam, ¿no? Que ya entre ellos había una fraternidad. Habrán escuchado que recientemente la OEA los nombró embajadores, salió en todos los medios de comunicación. Y bueno, ellos fundaron el IDI, el Instituto de Diálogo Interreligioso, que es un poco el que de alguna manera, bueno, acá tiene un poquito el tema después hicimos un portal,
¿no? Además de comunicar a través del papel las noticias interreligiosas, un portal de internet que también actualmente está vigente de alguna manera, así que también tiene. Y para gestionar esto, volví un poquito antes, Mari, quien lleva un poco a cargo la parte civil, digamos, de todo esto, es la Asociación Civil Trabajar para la Caridad, que es la que justamente se fundó desde el 2002 y que lleva adelante el proyecto, ¿no? En ese sentido también, además del, digamos, del suplemento en el diario Clarín, del portal, se empezó a gestionar y se efectivizó a partir de 2007 un curso de formación de líderes, ¿sí? Que este año, Dios quiere, el lunes empezamos la 15ª cohorte, digamos, ¿no? En esto también en alianza con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con lo que sería la dirección de culto, pero tiene otro nombre, participación, tiene un nombre, algo así medio... No, antes de actividades y cultos eras cultos. Ah, bueno, ahora con nos tenemos que habituar a la nueva, ¿no? Y bueno, y gracias a eso, desde el 2007 el proyecto fue presentado, crear el proyecto formativo, que es el que les estoy contando ahora, fue formulado, diseñado por la licenciada Gloria William de Padilla, digamos, que era también una persona que estaba muy comprometida a nivel institucional dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana con el diálogo interreligioso, la asistía Florencia Uriburu, digamos, y bueno, se hacía esto, que la idea era hacer un curso de formación de líderes para que de alguna manera poder bajar a la realidad toda la información académica, digamos, tanto de las ciencias sociales, de la psicología de la religión, de las experiencias interreligiosas a Argentina y el mundo, bajar un poquito esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, este curso se fue consolidando y en el 2015, después la presentación se la podemos mandar, como quieran, digamos, yo para... Sí, anda pasándola porque, digamos, de alguna manera... Y el curso en 2015 lanzamos en convenio con la Universidad Blas Pascal de Córdoba el curso virtual, ¿sí? Que desde que se inició el curso virtual, yo soy profesor desde el 2007, en el 2015 soy elegido director para la propuesta virtual y bueno, con el fallecimiento de Gloria William de Padilla, a partir de la edición del año pasado, soy yo el director también, sigo siendo profesor y director, ¿no? Bueno, aquí les apuntamos con el curso los destinatarios a todas las personas interesadas, ¿no? Tenemos algún target específico, ¿no? Los que ya están comprometiendo para fortalecer el trabajo que están haciendo. Y para algunas personas, apasionarlos por esta hermosa aventura que es el diálogo interreligioso, ¿no? Porque más allá que hay que estudiar, no es un régimen como la universidad, por ahí que tiene un método y una cosa, pero la idea del curso, que yo creo que es una de las ideas fuertes que tiene, que cada tradición religiosa es presentada en la medida de lo posible académicamente por el líder de esa tradición, digamos, y buscamos en ese la excelencia académica de alguna manera, ¿no? Dura generalmente de abril a noviembre, se cursan los días lunes y miércoles de 18 a 19 y está estructurado en 3 ejes, en la propuesta en sí, ¿no? La identidad religiosa, es decir, tenemos que conocernos entre nosotros quiénes somos, ¿no? Cada uno y cómo nos ven los otros. Identidad religiosa y un seminario de comunicación que aporta herramientas para una comunicación efectiva. Y el tercer eje sería el diálogo, ¿no? Las interacciones religiosas positivas, donde vamos avanzando, ¿no? Acá tiene un poco la grilla académica. Lo que están en blanco son los contenidos que yo agregué a partir del año pasado, cuando yo ya me hice cargo. Lo que está en amarillito es lo que heredé yo, digamos, de las materias y contenidos que había, digamos. Lo que está en blanco son los que agregué yo, digamos, para ir probando, porque también todo curso y toda propuesta académica, y esto lo saben muy bien acá en la UBA y en toda unidad académica, uno tiene que ayornarse y adaptarse a las necesidades concretas de lo que necesita la gente, la sociedad, ¿no? Entonces, lo que está en blanco lo agregué. Mariela, la hemos invitado por muy buena presencia, y porque el tema de estos sesgos que yo decía, de cada religión tratamos de presentar estos 4 elementos: origen, historia, cultos, celebraciones, cultos, espiritualidad, compromiso social y arte, ¿no? Entonces, más o menos, a través de estos 4 ejes vamos articulando que cada tradición religiosa se pueda presentar, ¿no? Avanzamos. Vuelve para el anterior, digamos. Gabriela acá también nos dio testimonio. Sí. Mesas interreligiosas, Gabo llevó a los participantes, ¿no? A dar su testimonio, bueno, hablar un poquito.
bajamos Iglesia Evangélica en Argentina, porque a veces se habla mucho de el pentecostalismo, por ejemplo, europeo o americano, y a veces es bueno también ver en esas interacciones cómo la religión local de alguna manera se va configurando. El tema de resiliencia y espiritualidad, que me parece que con la encuesta de pandemia, que fue la de nuestra cohorte, la primera, de alguna manera, ¿no? Fue de alguna manera más. Y hay un eje que también para mí es importante, el tema de las secretarías de culto. Ahora sí pasamos a la otra, que yo ahí, en ese momento, acá estaba Federico, ¿no? Así que después vamos a conversar, así que en algún momentito para que pueda continuar. Y agregué las religiones en sí, la de pueblos originarios y las religiones de matriz afro. Que este año lo que voy a hacer, por lo menos en matriz afro, voy a desdoblar, hacer una introducción, porque el mundo, esto lo hemos hablado en el diplomado, ¿se acuerdan? Es un mundo, entonces me gustaría llevarlo a Nahuel, pero como todavía no hablé con Nahuel, todavía no, pero digamos como una presentación general y después llevar distintas experiencias de la religión de matriz afro, así que bueno, ahí vamos avanzando, digamos. Vuelvo un poquito para atrás porque me parece importante lo anterior, esto, ¿no? La anterior, la siguiente, esta. Educación y diálogo. Como soy educador, y todos coincidimos en este workshop, que la educación es fundamental, yo creo que es un tema, ya lo decía en el diplomado, tenemos que hacer alianzas estratégicas. Todo lo que hagamos desde la universidad pública, universidades privadas, lo que sea, tenemos que hacer una red, ¿no? Porque, digamos, los desafíos son muy grandes y juntos siempre vamos a trabajar mejor de alguna manera. Entonces, dentro de eso, trabajamos educación y diálogo, que es un poco el trabajo que yo presenté en la diploma, el final de la diplomatura, y después traemos experiencias como la de Escuelas Ocurrentes, viene justamente Estiliana a compartir, y otra propuesta que me parece interesante también, porque hay muchas experiencias de diálogo, a veces la gente no conoce, que es la de constructores de puentes, ya que hablamos de la juventud, la incorporación de la juventud. Constructores de puentes fue una iniciativa de mujeres, cuento rapidito y ya termino, que era una judía, Marisa Berman, una católica, María Eugenia Crespo, y una musulmana, no, pero antes de Nancy estaba la hermana. Gabriela fue la primera, y Gabriela después se fue, exactamente, y siguió Nancy, bueno, y ahora, que digamos, se tomaron una propuesta que surgió, no voy a dar detalles, porque a mí, bueno, conozco porque me convocaron también para ser uno de los formadores, y surgió, y es un grupo que se consolidó, no tenía una estructura muy... porque a veces el tema del diálogo, el desafío es la mucha institucionalización que a veces ocurre, ¿no? Pero esto fue algo fresco que todavía los jóvenes constructores de puentes siguen como aportando y consolidando. Bueno, esto me parece que es genial, así que no sé si avanzamos con la actividad. Bueno, estos son requisitos de certificación, lo pasamos, y esto me parece interesante, ¿no? Lo anterior, ¿no? Este rabino, que falleció recientemente, su rabino inglés, Jonathan Sacks, tiene un libro que lo recomiendo, ¿no? Está en inglés el original, pero ahora tenemos una versión en castellano que se llama La dignidad de la diferencia. ¿Cómo evitar el choque de las civilizaciones? Yo sigo mucho a este autor porque yo tengo la teoría mía del diálogo interreligioso, es la respuesta a Samuel Huntington, el politólogo estadounidense que hablaba del choque de las civilizaciones, ¿sí? Entonces yo estoy en la vereda enfrente, para mí no es un choque de civilizaciones o culturas. Esto es un encuentro donde hay fricciones y conflictos, pero los tenemos que trabajar de otra manera. Por eso la palabra choque tiene un connotado, ¿no? Y él decía esto, dice: los creyentes religiosos no pueden hacerse a un lado cuando las personas son asesinadas en nombre de Dios o por una causa sagrada. Cuando la religión es invocada como justificación para el conflicto, las voces religiosas deben alzarse en protesta. Muy importante, ¿no? Debemos ocultar el hábito de la santidad cuando es buscado como manto para la violencia y el derramamiento de sangre. Si la fe es enlistada en la causa de la guerra, debe haber una contravoz igual y opuesta en el nombre de la paz. Si la religión no es parte de la solución, ciertamente será parte del problema. Entonces, lo que estamos acá, cada uno en su corazón sabe, ¿no?, qué es lo que nos motiva a buscar, pero yo creo que todos estamos convencidos de la importancia, que no es una moda el diálogo interreligioso, sino que es una realidad que transforma nuestra propia creencia para los que somos creyentes y también tiene que transformar la sociedad. Entonces, yo creo que estos debates y estos workshops nos tienen que ayudar a crecer en este punto de cómo transformamos. Por eso me gustó mucho cuando Mariela presentó las encuestas, nosotros también seguimos mucho eso, el impacto que tiene, porque digamos, de lo interreligioso en la sociedad, porque da la sensación de que a veces siempre estamos como un club de amigos, que no está mal,
que no está más que los creyentes de interreligión nos juntemos a tomar el té o a compartir algo, pero tenemos que capitalizar mejor de alguna manera. Avanzamos, bueno, entonces la cuestión de nuestro proyecto, las formas de concebir, y acá termino con esto, ¿no? El gran desafío de cualquier educación interreligiosa, ya sea dentro de una religión o en una universidad o lo que sea, tiene que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo se construye la identidad religiosa? Es decir, nuestra propia identidad como creyentes de una tradición tal, y la relación con la alteridad, que es el otro diferente a mí. Entonces, en el curso nuestro tratamos de tocar estas variables a través de justamente profesores, investigadores capacitados, donde tocamos los 4 ejes más o menos, donde justamente el diálogo, el proceso de posición, el diálogo de la vida, que es lo que todo diálogo, fíjense, empezó así. Antes de pasar a un nivel de institucionalidad, siempre es el diálogo de la vida, de lo cotidiano, de convivir, sobre todo en los lugares de conflicto, esto es importante, el diálogo teológico, bueno, ¿qué es lo que creemos cada uno? La experiencia, es decir, la experiencia espiritual, la experiencia de buscar el bien común y la cooperación social, ¿no? Y pasar de la educación formal, yo tengo 52 años y estoy en el diálogo desde los 15 años. Y estoy apasionado y sigo con la misma pasión y espero seguir en todo el resto de mi vida con esa pasión, ¿no? Pero el desafío que yo veía, porque formación a veces hay, ¿qué es lo que pasa como desafío del diálogo, no? La experiencia, o sea, es mucha teoría, a veces el exceso es un extremo, o hay mucha teoría o hay mucha práctica sin reflexión. Entonces, en la propuesta nuestra lo que tratamos de equilibrar las dos cosas, un marco teórico de lectura y de interpretación de la realidad, pero también fomentar la experiencia interreligiosa. Bueno, muchas gracias por... Pilar García Bocio, doctora en Ciencias Sociales por la UBA, socióloga de la Universidad Nacional de La Plata y actual becaria postdoctoral del CONICET en la Universidad Católica. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, gracias por las exposiciones que fueron. Gracias también por recibirnos como investigadores, investigadoras, todos ustedes, porque un poco lo que decía Gabriel, tanto a las comunidades religiosas como a los agentes estatales, como a los profesores que se dedican a cuestiones de religión, nosotros muchas veces les tocamos la puerta y les decimos, hola, ¿qué tal? Yo vengo a investigar esto. Así que les agradecemos también la generosidad, porque la ciencia solo es posible, en el campo de las ciencias sociales necesariamente es posible con otros y para otros, ¿no? Este desafío de la ciencia comunicativa también necesita de la generosidad de gente que decide abrirnos sus puertas y confiar en sus propuestas y sus miradas a nosotros. Siempre nos dijo de que lo juguemos, así que les agradecemos también por esa generosidad. Solamente un muy breve comentario. Creo que todas las presentaciones atraviesan claramente la cuestión de la diversidad religiosa y los desafíos de la diversidad religiosa en este planteo que todos hacían, que tiene que ver con diversidad religiosa para qué, ¿no? Sobre todo cuando le ponemos la etiqueta de diversidad religiosa, porque lo que decían recién, en la vida cotidiana todos tenemos un vecino, un amigo que quizás practica otra religión, quizás se lo preguntamos, quizás no, pero pareciera que hay como una especie de no somos un país, y lo hablábamos más temprano también con algunos de los participantes, que tiene un alto grado de conflictividad religiosa, en el sentido de otros países donde hay gente que es encarcelada, que es muerta, que es perseguida por practicar sus religiones. Entonces, podríamos pensar que hay una especie de piso mínimo de, por lo menos, tolerancia a la diversidad, ¿no? Pero el desafío quizás en esa diversidad religiosa es lo que Beckford llama el pluralismo como un reconocimiento activo de la diversidad, como hacer algo que sea no nada más, está bien que existas, no voy a matarte, sino, bueno, cómo voy a reconocerte y a permitir que tu identidad sea igual de válida que las de los demás. Y cada una de estas experiencias que han contado hoy ha contribuido largamente, junto también con el trabajo de la academia, porque acá voy a tirar una lanza a favor nuestro. Creo que hay gente que ha hecho un enorme trabajo, tanto Juan como Mariela y Marcos, para el caso de las comunidades evangélicas, Pablo Semán, Alejandro Frigerio, Pablo Wright, César Seriani, un montón de gente que ha trabajado muchísimo para visibilizar también esa diversidad en ámbitos académicos que a veces son un poco reticentes en esta cuestión de la laicidad, a dialogar con las religiones, y que nosotros lo hayamos visto, creemos un poco que contribuye al diálogo social general. Entonces también, para tirar una lanza a favor de los cientistas sociales, alguna pequeña semilla planteamos. Pero un poco en esta pregunta del diálogo para qué, creo que es también pensar en un contexto social tan complejo en el que estamos hoy,
donde, digo, a nivel nacional e internacional, donde la agresión siempre está a la mano. Creo que cada una de las cosas que ustedes mencionaron contribuye a conocer al otro y entonces el diálogo se puede convertir en una posibilidad concreta de mejorar la vida ciudadana y eso creo que es algo a destacar desde cada uno de los ámbitos sociales y en un diálogo que, como bien mencionaban todos, implica necesariamente también poner un poco en paréntesis las propias creencias para poder dialogar y eso creo que es fundamental hoy en lecturas que pareciera que las redes sociales nos iban a traer pluralidad y diversidad y nos traen miradas cada vez más sesgadas sobre nosotros mismos. Entonces, para no extenderme, querría hacer algunas preguntas a cada uno puntuales como para empezar el debate aprovechando que venimos bien con el tiempo. Una de las preguntas que me surgía y digo, las preguntas que pensé puede contestarlas todos, pero pensé un poco en función de las explicaciones que cada uno dio. Bueno, el trabajo pilar de la dirección yo la sigo, todos yo los he investigado bastante mucho tiempo. Ha sido también en la ampliación, en mostrar esa diversidad existente en la ciudad de Buenos Aires, pionera y es un poco un punto necesario de comparación con todas las experiencias de gestión estatal en Argentina. Y ahí dos cosas que me parecía interesante resaltar. Una es el enorme trabajo de diversidad cultural también que ha llevado adelante la ciudad de Buenos Aires y el desafío que eso implica para otras localidades también que no tienen esa diversidad tan vistosa físicamente, ¿no? Entonces, hoy acá nosotros vemos formas de vestir que están asociadas a formas de pensar los sagrados distintas que se complican un poco en algunas localidades donde no está esa diversidad. Entonces, creo que la ciudad de Buenos Aires ha difundido una forma de diversidad interesante. Acá capaz que un desafío para Juan después es pensar cómo se repite, a veces son localidades con otras diversidades. Pero acá sí quería preguntarte un poco cómo se gestiona el conflicto, qué pasa cuando llegan conflictos a la dirección, ¿no? Porque la ciudad tiene un trabajo en relación a otras localidades muy extenso y muy visible en torno a la diversidad religiosa, pero qué pasa cuando, porque me imagino que deben llegar conflictos desde la iglesia al lado hace ruido y es la hora de la siesta, a algunas áreas del Estado donde a veces gestionar también implica entrar en tensiones con algunas cuestiones en torno a las comunidades religiosas. Entonces, una pregunta un poco por ese lado, ¿no? ¿Cómo hacer para gestionar ese conflicto tanto de la sociedad que viene a pedirle al Estado como adentro del Estado cuando hay cosas que entran en tensión? Y ahí un poco también, esa pregunta va para Juan, o algo que ustedes mencionaban los dos, los últimos años, y en ese sentido, como la dirección de provincia estaba un poco disuelta en ese momento, para la ciudad debe haber sido un tema, por ejemplo, debates como el debate por la legalización del aborto, o incluso en la pandemia, donde hubo posiciones distintas, cómo se gestiona cuando otras áreas del Estado tienen otras miradas que no necesariamente dialogan con las perspectivas religiosas, y me imagino que ustedes deben quedar un poco en el medio, pensar un poco cómo se gestiona también eso. En términos también de pensar que estas oficinas, lo que decía Pilar, son facilitadoras del diálogo interreligioso que se produce en la sociedad, pero al mismo tiempo a veces se convierten en traductores para el propio Estado de esa diversidad. Y acá un poco la pregunta con Agustín y Juan, en el caso de ellos es interesante porque la dirección también se crea en el contexto de la crisis del 2001, la primera dirección provincial de culto, pero tiene una historia un poco más sinuosa que la de la ciudad. Y en ese sentido, creo que uno de los desafíos que yo sé que tiene que ver a veces con el diálogo con otras áreas del Estado. Entonces también pensando en esta idea de no dejar la diversidad religiosa solo en el espacio de los foros interreligiosos, de las conversaciones sobre religión, ¿qué desafíos han tenido ustedes a la hora de que esa diversidad religiosa y ese diálogo interreligioso que están construyendo pueda dialogar con otras áreas del Estado, ¿no? Algo de esto decían cuando pensaban la cuestión en la relación con la educación, con la policía, con CAUS también. Bueno, estaría bueno pensar un poco eso. Bueno, con Gabriel también nos conocemos de muchos espacios porque somos los que estamos siempre en los mismos lugares, pero creo que es muy interesante esto que vos decías también de cómo construir una voz que sea realmente plural y los desafíos que esa voz plural exige, que en este momento a vos te llevan a decir, yo puedo decir estas palabras porque cada palabra respeta la pluralidad. Y esa tensión también interesante en este espacio donde estamos dialogando agentes estatales y no estatales, y a lo que decía Agustina, en el Estado todo siempre es urgencia. Entonces, yo creo que estos espacios no estatales de diálogo interreligioso, primero
surgen como de la sociedad, pero al mismo tiempo también tienen la capacidad y se pueden tomar el tiempo de construir un lenguaje propio que después le puede servir a la gestión estatal que necesita ya tomar una decisión porque hay un presupuesto que se termina, porque hay una gestión que empieza o acaba. Y ahí la pregunta, que es una pregunta que nosotros nos hemos hecho muchas veces, es, y algo de esto también decía Leo, ¿qué medidas, qué dinámicas están pensando ustedes para que esta actividad que ustedes hacen con Meira, muy rica de diálogo, prendan las comunidades religiosas, ¿no? Porque a veces el desafío está en que los líderes se sientan a hablar, y es un paso enorme, claramente, pero a veces sigue existiendo adentro de cada una de las comunidades tensiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasos vos crees que son interesantes para empezar a llevar a que no solamente sea el líder que se sienta con el otro líder, sino también que haya hermanos de comunidades distintas que vean el otro, o que primero que sepan que sus comunidades forman parte de Meira, digo que me imagino que con distintos niveles de éxito se consigue, pero también después, bueno, cómo llevarlo eso de ese primer espacio a una vida cotidiana de lo diverso. Y por último, para Amadeo, que ahí creo que hay un desafío muy interesante de decir, bueno, cómo mostrar la diversidad, y un poco lo que vos planteabas es ese paso también del crecimiento del concepto mismo de diálogo interreligioso que se va ampliando, que se ha ampliado mucho en los últimos años. Y entonces ahí, algo que también ha ido surgiendo, cómo pensar, así como digo, ustedes en el 2001 dijeron esto tiene que ir por acá, un suplemento en el diario que tiene una existencia súper novedosa y que ha sido, digo, que perdura en el tiempo. Y tenemos que crear un espacio de construcción de liderazgos que también perdure y que es exitoso. ¿Cómo pensar nuevas formas de comunicación o cómo piensan ustedes hoy la relación con los nuevos medios de comunicación que tienen otras dinámicas y que también tienen otras idas y vueltas, ¿no? Porque ahí está el comentario del Facebook o el comentario en Instagram que puede generar un espacio de debate en sí mismo, cómo curan eso un poco. Y con las juventudes, ¿no? Cuán exitosos, exitosos no es la palabra, pero cómo hacer para llegar a que las juventudes hagan estos cursos o se interesen en esto. Y quizás, solo para cerrar, pensar un poco, dado que el workshop, la idea es que es justamente un espacio de trabajo, si cada uno puede plantear como un deseo concreto para el diálogo interreligioso desde sus espacios de gestión, con algo, yo querría poder hacer esto. Dejemos de lado presupuestos, posibilidades y demás, pero bueno, este sería como el logro que querría tener, como el sueño posible para adelante. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, lo que me toca, primero, bueno, como vos bien decís, es un poco pionera la dirección en la ciudad, entonces eso conlleva también un compromiso y una responsabilidad mayor en lo que me toca, porque a veces siento muy la mirada o las consultas, ¿qué hacen vos con esto? Y yo, ya. Pero claramente para mí es un enorme desafío, ¿no? Hoy desde el lugar que me toca. Con respecto a los conflictos, sí, claro, aparecen desde el menor de por qué me cortan la calle porque hay una procesión de la Virgen de Copacabana, hasta durante la pandemia la policía cayendo al baño ritual en una sinagoga en Belgrano, y así te puedo ir enumerando en diferentes niveles, ¿no? Pero creo que un punto central es, primero, esto de ser facilitadores o articuladores tiene que ver claramente con dar a conocer al otro, ¿no? Y a lo que necesita, con lo que está planteando. ¿Por qué viene ese pedido? ¿Por qué se corta la calle con la Virgen de Copacabana? Y darle a entender al que está generando la norma en el caso de pandemia, mirá, hay decisiones, hay necesidades específicas que tiene una comunidad de fe. Y creo que eso nos llevó en su momento, por ejemplo, a armar la mesa interreligiosa en el momento de pandemia para sacar las resoluciones o las normativas que tenían que ver con el tratamiento de lo espiritual durante la pandemia. Y eso se reflejó tanto, primero en la normativa que fue realizándose a la misa en las iglesias, o al acompañamiento en la despedida, ¿no? En el momento final, en el momento de la muerte en los hospitales o en los cementerios, digamos, y creo que ahí hubo un trabajo también de entendimiento mutuo del Estado hacia las comunidades y las comunidades hacia el Estado por las responsabilidades que demandaba una pandemia como la que estábamos viviendo, y poder entender que nadie estaba haciendo para nosotros, digamos, en términos de la calle, sino que realmente para cuidar la vida de las personas.
Creo que eso es fundamental y ese trabajo, como decíamos, lo hacemos todos los días con diferentes áreas de gobierno porque las problemáticas o los casos que pueden ir llegando, que no son muchos, pero sí existen, o por ejemplo en una colonia, una nena que claro, no podía comer carne, o no podía comer cerdo, en el caso de una musulmana, otro tema era una comunidad de Hare Krishna, pero digamos, entonces explicar por qué pasaba, cuál era su realidad, ¿no?, religiosa que le hacía que no pudiera comer el cerdo, no pudiera comer carne, o respetar, o saber, bueno, los tiempos, bueno, ahí está, asume por ahí, ¿no?, los tiempos de Ramadán, qué significa que tiene que hacer un ayuno, por eso no puede comer, y eso puede traer alguna dificultad de atención, o cansancio, o bueno, en un joven, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y eso nos ha ayudado también a acercar las partes, ¿no? Decir, mira, sentate con fulano, escuchalo, fíjate qué piensa, y de ahí, bueno, sí, es una negociación, pero justamente la clave del diálogo es esto, ¿no? Poder un poquito vos, un poquito yo. Y en ese sentido que también decías de las otras direcciones en otros lugares, yo estuve en enero justamente en Concordia y justo de casualidad me escribió el área de cultos de Concordia se estaba formando y me dice, mira, me gustaría verte, hablar con vos, cómo podemos hacer acá porque me parece que también es un valor. Y claramente no hay una diversidad tan variada, ¿no?, como en la ciudad, pero yo creo que cada lugar tiene también su impronta y su diversidad, quizás más chica, pero por ejemplo se daban muchas confesiones cristianas diferentes que venían por las diferentes migraciones, entonces estaban los que venían del presbitarismo, del que venía del evangélico alemán, que, o sea, tiene dice, verdad, acá está la iglesia metodista que está cerrada hace un montón de años porque nadie la abre, y bueno, sentate a hablar a ver quién la puede abrir, o sea, ¿no? Es un poquito también ir buscando, bueno, cuál es la propia identidad y carisma de esa municipalidad, de esa comuna, de esa provincia, ¿no? Que cada una, bueno, acá también tenemos Salta presente, digamos, cada una tiene su propia impronta. Me quedó algo que me habías preguntado, bueno, ¿cuál sería el desafío? Bueno, así me agarraste un poco por sorpresa con esa pregunta, pero aparte porque estoy iniciando la cuestión desde otro lugar. Un deseo. Pero ¿no? sí un deseo es esto de que realmente se pueda plasmar toda esa riqueza que nos traen las creencias religiosas, ¿no?, las diferentes comunidades de fe, en políticas públicas concretas. Estamos usando mucho también lo que era el ámbito educativo, yo creo que ahí es un lugar clave donde trabajar, porque falta muchísimo. Desde quizás este miedo a meter lo religioso dentro de la escuela, que viene por bueno, nuestra historia, ¿no?, de la educación laica, que está muy bien, que así sea, pero no mirarlo como un enemigo, sino como hoy por hoy, la verdad que esa discusión que se caduca ya. Y justamente queremos volver a incorporar lo religioso desde otro lugar que no sea el lugar autoritario, ¿no?, o sesgado, que bueno, porque la Iglesia Católica antes lo dirige. Claramente tiene un rol fundamental en la educación. Hoy por hoy eso ya no es así, me parece que habría que darle una vuelta de tuerca y no que me parece que eso es un buen desafío, un deseo que me gustaría que se pueda en algún momento plasmar. Me preguntaste sobre los conflictos de por ahí con algunas otras áreas sobre el aborto. A mí no me tocó justo cuando fue la discusión o el debate, no estaba en la gestión, pero no hemos, que estoy en el área, hace unos años no hemos tenido conflictos con nosotros. Sí, por ahí a veces cuando vamos a algún territorio, algún municipio surge el tema, pero más que nada no con el aborto, sino por ahí con el tema de género, con la ESI o por ejemplo, cuando hay cursos que son provinciales tienen que anotar si está la diversidad de género. En algunas religiones por ahí les toca ese tema. Bueno, tratamos con mucha pedagogía, delicadeza, explicarles que también es una ley y que nadie nos va a obligar a que tengan que aceptar eso. Pero bueno, tratamos de hacerlo con mucha delicadeza y también de entender que son leyes y que también nosotros trabajamos en el Poder Ejecutivo y que las leyes se debaten y se aprueban en el Poder Legislativo. Entonces, muchas veces, bueno, esas cosas se las tienen que proponer a los diputados y a los legisladores y ellos son los que pueden cambiar las diferentes leyes o hacer una ley nueva. Pero no hemos tenido grandes temas con eso, más que algunos comentarios y lo hemos abordado bien. Sí, es importante lo que preguntaste, lo del diálogo con otras áreas. Nos pasó mucho con esto de la peregrinación a Luján, que tenemos que sí o sí hablar con todas las áreas, porque atraviesa todas las áreas, salud, seguridad, energía con las luces de la ruta,
transporte, que cortan la ruta, vialidad, la vialidad provincial, porque tienen que cuidar todos los cortes, todos los municipios con defensa civil. Bueno, es un trabajo, y eso nos llevó a trabajar con todas las áreas, y empezamos ahí un diálogo muy bueno con todas las áreas, y esto que decía Pilar, el tema de la educación, es mucha. Creo que una de las cosas que le falta al Estado es la formación de la diversidad religiosa, esto que decía Agustina, que lo va a trabajar con el Ministerio de Seguridad, que vamos a trabajar con el Ministerio de Seguridad, con las policías, pero también todas las áreas. Creo que hay un desconocimiento de la diversidad religiosa, no saben, no conocen, y eso es muy importante. Estaría bueno algún día, a mí se me ocurría como, así como la ley Micaela ayudó a los funcionarios a formarse sobre género y la violencia de género, estaría bueno hacer algo parecido o así sobre la diversidad religiosa, ¿no? Algo formativo que tenga que obligar a los funcionarios a conocer cuántas religiones existen que practican la provincia, ¿no? En este caso, y bueno, saber cómo, si hay un chico, alguien que está practicando una religión en el territorio, saber cómo abordarlo y saber cómo hablar con ellos, ¿no? Me parece ahí inicié un diálogo con el Instituto Superior de la Carrera para poder implementarlo en la ciudad, porque justamente viendo esto lo veía como algo importante. Y trabajarlo con, además, especialistas o expertos, digamos, más allá de la dirección, ¿no? Porque como dice Juano, la verdad que hay mucho desconocimiento, mucho imaginario de lo que significa cada, ¿no? Y bueno, y este sello es un banda, es evangelista, a los grandes rótulos, pará, o sea, es católico. es católico, hoy en día también es católico, sí, Claro. sí, claramente. Perdón, te interrumpí, pero No, no pasa nada. me había olvidado de nombrar. Y con el tema de la peregrinación nos pasó que también muchos se sorprendían, pero ¿cuánta gente va? Como que no sabían. Que hay cerca de 2 millones. 2 millones, ¿no? Cuando iban al evento, es como que Hay tenían razón. muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires que tienen mucha menos gente. Sí, no tomaban dimensión y como que se veía como que se impactan. Me pasaba mucho con los fotógrafos que iban a cubrir, que estaban impactados, ¿no? Las imágenes, ¿no? Estoy maravillado de la gente, las cosas. Porque hay de todo, ¿no? O sea, una fue y la habrá visto. Después, como un deseo, a nivel más macro, deseo que Argentina tenga una nueva ley de culto. Creo que es el mayor deseo que tengo. Es difícil, pero tenemos que ir por ese camino. No podemos tener una ley de culto firmada por un genocida como Videla, de la dictadura. Creo que tenemos que hacer una ley de culto de la democracia, con toda esta riqueza que está ahora de la diversidad. Una nueva ley, obviamente, yo siempre digo, porque yo lo he estudiado mucho el tema, hemos hablado con muchos compañeros acá de CONICET, primero hay que hacer algo más acotado, que nos abarque a todos, y después sí, porque a veces queriendo involucrar a todos es una ley muy larga, donde es muy difícil que los diputados aprueban algo tan extenso, donde se mete con temas muy difíciles para la sociedad. Creo que a veces hay que hacer algo más acotado, que ponga cimientos a esa ley, y después sí ir a otras cosas más determinadas de cada religión, pero creo que tenemos que ir por ese camino. Es mi mayor deseo que haya una ley nueva de culto y que sea posible de la democracia, un presidente democrático. Bueno, faltó algo en mi currículum, porque si no, no van a entender. Yo pertenezco al movimiento Scout y fui coordinador, mejor dicho, gerenciador de voluntarios durante 40 años. No es nada ni moco de pavo. Cuando empezamos a trabajar para coordinarnos, le planteé reglas de juego que nos pusimos de acuerdo todos. Le planteé a la gente por qué nos íbamos a juntar. Todos sentían discriminación, inclusive los católicos también. ¿Por qué? Para los demás parece que no, pero la masa societaria, la cosa de la sociedad, que se llama católica, no es católica practicante. Entonces no es el católico practicante el que discrimina muchas veces, sino socialmente discrimina la sociedad históricamente católica. Entonces también los católicos se sentían discriminados muchas cosas. Uno de los ejes era, se sentían discriminados. Nosotros fuimos uno de los gestores del renacimiento de la mesa del INADI en el 2017, cuando recién estábamos armando todo esto. Entonces nos pusimos pautas en común.
establecimos un trabajo en común. ¿Para qué? Con el objetivo de que éramos personas no para la foto. Muchas veces, casi todas las cosas que se hacen, el diálogo interreligioso es para sacarse la foto. Y desde el punto de vista de las autoridades del catolicismo, mientras vengan bien vestidos, distintos, mejor, porque muestran la diversidad. Y después no los llamo más. Y eso te lo van a decir la maestra budista, la lama budista, te lo va a decir el maestro o el swami hindú, que lo llamaban hace 20 años, después lo evitaron de volverlo a llamar, porque queda muy bien en una foto. Entonces, una de las criterios fue, no estamos para la foto. Y fue un proceso de tiempo. Una cosa es tiempo, y con el concepto de decir, acá no son personas que dialogan, es lograr que las instituciones dialoguen, las instituciones religiosas. Nosotros pasamos, pero si logramos que nuestras instituciones dialoguen, no pasamos. Y Meira sigue existiendo pese a que yo me muera. Yo lo voy a ver del otro lado, según mi fe. Hasta la resurrección, según mi fe. Pero no todos creen en la resurrección. Quiero que me entiendan. Gestiono voluntarios. Hay que gestionar voluntarios para meter una mesa de diálogo donde todos son pares. Una institución como es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con más de 600.000 personas, a otra como son los SIC, que no llegan a 40 familias en el país. Y no les digo que en cantidades, pero tienen, de acuerdo al criterio de igualdad, si se pasan y pueden integrar la mesa, tienen el mismo derecho a dar su opinión, una de 25, que tenga registro de culto, o lo que diga la nueva ley, que hayan armado sus cosas, tienen el mismo derecho a decir, esta palabra no me gusta, una de 25 personas, a una que tienen 600.000. Y no digamos los católicos que tienen, y también están sentados en esta mesa. Y no todos consiguieron que sus instituciones en el primer año le dijeran que sí. Acá tenemos a un hermano, el Swami, que está en proceso de que su maestro mayor, o como lo llame a su, le pueda decir que sí, que quiere que la institución de él participe en ella. Él está como observador, pero no puede estar como representante de su institución. Entonces, para poder gestionar voluntarios, tenés que saber que el voluntario tiene sus tiempos, que el voluntario entonces hay un montón de detalles que permiten, porque hay un interés común, de poder reunirnos 2 veces al mes. Pero ¿qué hacen las reuniones? Se hace una minuta, se graba la reunión para aquel que no pueda estar, la escuchen y después el acuerdo todos. Es decir, no es tan fácil. Somos 10. Si llegamos a tener 25, ¿qué hacemos? Será avanzar. Es muy fácil tener 3, y no digo los nombres de las instituciones, que cuando se mueran esos 3 desaparecen. Tarde o temprano, llámese como llámese la institución, desaparece. La intención de Meira es que continúe pese a nosotros. Gracias. Y objetivo a futuro, es decir, uno de los objetivos, observo el Estado, es hacer un plan estratégico. Tenemos nuestro plan estratégico, es así, Susana, este año se revisa de vuelta. Este año se revisa de vuelta y uno de los elementos eran los talleres de formación hacia nuestras propias instituciones primero, porque tienen razón. La gente no lo sabe, pero el primero que no lo sabe es que son poquitos los que quieren trabajar en el diálogo interreligioso. Sea cual sea la institución religiosa, no todos dicen, yo quiero hablar con el de la otra religión. Bueno, en el caso de valores religiosos, el desafío primario que pasó en esta transición histórica desde la creación hasta ahora, mi humilde aporte, tuvo que ver con ampliar el espacio justamente, ¿no? Porque cuando yo ya estaba como profesor, pero cuando me hago cargo del proyecto,
sí, estaba muy acotado, como les dije, a las religiones de matriz abrámica, vamos a decir, ¿no? Que son, ¿no? digamos, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Había aleatoriamente algo del budismo y el hinduismo, sí, porque estaba, digo, pero nos costaba, de hecho tuvimos que traer un profesor de la Universidad de Salvador, porque costaba conseguir dentro del liderazgo, un poco Gabriel lo planteó en su exposición. Y el tema está, el desafío es, porque algo que él, retomo lo que él dijo, ¿no? Hay como dos dinámicas a la hora de considerar el diálogo, lo que serían las personas y las instituciones, ¿no? A veces, inclusive los conflictos religiosos muchas veces son por ideas institucionales, pero las personas concretas que forman esas instituciones a veces se enganchan muy bien, ¿no? Y a veces nosotros mismos podemos llegar a disentir o dificultad en el diálogo por el tema a veces institucional y nos olvidamos que el diálogo se encarna en personas. Eso siempre decimos en la ciencia social, o sea, uno puede estudiar fenómenos culturales, cambios de agrupamiento, las religiones que van mutando, porque todos más o menos hacemos ese análisis. Pero el gran desafío es eso, como decía Gabriel, bueno, lo que nos trascienda a nosotros, porque nosotros no vamos a quedar para siempre. Y en algún momento, a tu pregunta concreta, ¿cómo formamos a la juventud? En el caso nuestro, yo soy consciente de esta dificultad, que nosotros el curso nuestro son los días lunes y miércoles 18 a 20. Y la mayoría de la juventud o estudia en la universidad o trabaja. Soy muy consciente de eso y es una preocupación que tengo, ¿no? Digamos, personalmente, ¿no? Entonces, estamos dialogando, pensando, si ustedes tienen alguna idea, bienvenido, porque todo suma, digamos, pensar, ¿no? Inclusive pensé el tema de las redes sociales, que nosotros nos manejamos un poco con Facebook, por ahí el desafío, como lo planteás, es justamente asumir, no sé, pequeños spots, o sea, la juventud, mi experiencia es, porque yo también fui joven y también yo colaboré cuando era arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Bergoglio, era el Papa Francisco. Él una vez me llevó a que participara en nombre de la Iglesia Católica un proyecto que organizó la Asociación Cristiana de Jóvenes. Estoy hablando, esto es el año 98, 99, ¿no? Y yo era el más joven de toda la comisión, porque el gran tema que tenía, que Gabriel también lo planteó, es que la franja etaria a veces de las personas que están en el diálogo son de 55 para arriba, ¿no? Que pasan los liderazgos y pasa de alguna manera. Entonces, el desafío está ahí, claro, y bueno, nos juntábamos, de hecho con casi todo el grupo quedé de amigos, o sea, sigo en relaciones, cada uno hizo su vida, su liderazgo religioso o no, pero digamos sigo en contacto. Y ahora con 52 años yo planteo, bueno, además de modernizar el curso, actualizar los contenidos, bueno, ampliar la propuesta de la diversidad y hacerla patente, es un desafío que estamos viendo, ¿no? Estamos analizando. Yo ahí trabajo dos ejes, ¿no? Porque yo siempre digo, hay una formación intrarreligiosa, que es la que tenemos que tener todos los creyentes, como decía él. Porque si esto quedara solamente acá, digo, todo lo que estamos acá más o menos creo que compartimos, a grosso modo, esta idea, ¿no? Pero si esto queda solamente acá y no permeabiliza la sociedad, que yo creo que inclusive en la misma diplomatura, como también fue evolucionando en el enfoque, en el estudio, digamos, esto hay que bajarlo y medir el impacto, que es una de las preocupaciones que yo tengo. Bueno, ¿cómo podemos decir? Porque la gente, ya le digo, hoy María me preguntó, ¿cuántos más o menos egresaron de nuestros cursos? Desde, digamos, 2005 empezamos hasta ahora. Y más o menos de lo presencial, entre 550 y 700 personas, ¿no? Que uno podría decir es poco, mucho, depende del papel, ¿no? Pero a veces es donde miramos, si miramos la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Entonces, el desafío es, ya se construyó, hay cosas, entonces tomar, ¿no? A veces el desafío de la política, que yo veo que en la política esto es más difícil, ¿no? Porque a veces trasvasar una gestión a otra, y si son de distinto signo político, a veces él quiere borrar lo que hizo el anterior. En nuestro caso, es continuar y potenciar lo que ya existe, ¿no? Entonces, seguir formando el tema de la formación adentro de la diversidad religiosa. A mí, por ejemplo, mi desafío personal es a las autoridades de la Iglesia Católica y a los liderazgos católicos quitar los prejuicios con las religiones, por ejemplo, de matriz afro. Hay que reconocerlo que, si bien algunos obispos se están abriendo y los TDEUM cada vez empiezan a tener más personas, digamos, de la diversidad, todavía en algunos casos y en algunos lugares del país cuesta, ¿no? Y a nivel de relaciones, y acá va mi deseo, que preguntaba, mi deseo, así como él planteó, ¿no? La libertad, digamos, una nueva ley, digamos, de libertad religiosa, estamos todos de acuerdo, porque en la Diplo lo hemos problematizado, me acuerdo en su momento también, y seguimos con el mismo planteo. Yo le agrego algo, porque para mí eso es el presupuesto de otra cosa que sí, a mí personalmente, y me estoy dedicando con toda la fuerza, es que así como hay en las escuelas, digamos, en la currícula escolar,
esta formación cívica o formación ciudadana, cada jurisdicción tiene su nombre, que pueda haber también en las escuelas formación interreligiosa e intercultural. No sesgada, sino a un nivel, digamos, por ejemplo, como se hace en algunas partes de Europa, y esto tenemos resoluciones de la ONU que aportan, digamos, de cómo se puede concebir una educación sana, interreligiosa, no sesgada por una tradición particular, sino que de cuenta. Entonces mi deseo es eso. Pero yo reconozco que procedimentalmente primero habría que lograr una ley de libertad, digamos, religiosa, y eso sentaría las bases para tocar la currícula, porque si hacemos al revés, si yo 40 años también sigo el tema de la libertad religiosa, y es un tema que conocí, leí 30 proyectos fáciles, desde que asumió Alfonsín hasta ahora, y todas llegaron, alguna avanzó un poquito, pero nunca pasaron, digamos, a la otra cámara, o sea... Nunca llegaron así. Exactamente. Entonces, bueno, mi deseo que podamos ser constructores, por ahí no lo voy a ver yo, pero por lo menos decir, senté un granito de arena para que en Argentina se pueda lograr una educación, digamos, interreligiosa para todos y para todas, y que nuestro país realmente sea grande como tiene que ser. Muchas gracias.